Hola latinos, soy Ricardo Javier Cofré y en esta oportunidad tenemos de invitado a Michael Cherney. Él es un diplomático irlandés que actualmente vive en París. Hola Michael, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien aquí a París? Qué bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y me gustaría comenzar con una pregunta bastante general. Me gustaría saber, Michael, cómo tú percibes a Irlanda antes del referéndum, antes de este 22 de mayo del año 2015 y después. ¿Cómo has percibido este cambio del país? Irlanda tenía la reputación en Europa de ser uno de los países más conservadores en el pasado. Cuando nosotros irlandeses viajamos en Francia o en España, en otros países, muchas personas preguntaban por qué Irlanda es tan conservador, porque en este momento antes el divorcio era prohibido ya hace 20 años. Y para la comunidad LGBT era muy difícil hace 25 años en Irlanda. Por ejemplo, en mi ciudad de Galway, en el oeste de Irlanda, no era cafés ni bares gay. Cuando yo fui joven no imaginaba nunca que un día sería bares gay, una comunidad gay abierto en Galway. Entonces el referéndum era un proceso que duraba algunos años y yo pienso que ese referéndum en 2015 era una gran conversación nacional en todas las partes del país. Y el resultado era una sociedad más abierta para todos los ciudadanos, no solo los LGBT. Ellos son convencidos que cuando tenemos sociedades más inclusivas para todas las personas, todas partes, que todas las partes de la sociedad son mejores, se sientan mejor. Yo pienso que después de ese referéndum, la atmósfera de Irlanda era más feliz en general. La gente era contenta de haber cambiado la ley para crear una sociedad más inclusiva. Michael, y el resultado del referéndum, que fue 62% a favor, ¿te sorprendió ese resultado? ¿Esperabas más como un ciudadano o esperabas menos? Fuimos muy contentos sobre todo porque todas las partes de Irlanda, casi todas las partes de Irlanda han votado para el referéndum. Las zonas rurales, en todos los países, las capitales, yo pienso que para ti eres chileno y que la gente de Santiago piensan que son un poco más sofisticados con las personas de las partes rurales. También es la misma cosa aquí en Francia. La gente de París piensa que son un poco más sofisticados que la gente de las montañas. Pero en Irlanda, en este referéndum, las partes rurales también han votado en favor del referéndum. Para mí eso era muy importante, que no era solo una cosa urbana. Y porque, por ejemplo, hay jóvenes LGBT que no quieren vivir en la ciudad, que quieren vivir en la campaña, trabajar en la campaña, en las partes rurales. Yo pienso que es más posible ahora para las jóvenes que quieren quedar en sus pequeños pueblos que antes. Y el referendo ha cambiado un poco eso para las jóvenes también. Michael, ¿tú crees que este referéndum ha ayudado a cambiar la vida de personas LGBT? Sí, seguro, porque muchas personas LGBT quieren una vida como los otros, quieren casarse, tener una familia, y eso es mucho más evidente ahora que antes. Yo pienso que, en mi opinión,
era la primera vez que muchas personas LGBT se sienten ciudadanos a 100% del país. Y eso era un poco la felicidad de este día, el 22 de mayo de 2015, que muchas irlandeses LGBT, también muchos irlandeses LGBT que han vuelto de otras ciudades en Europa, en el mundo, para votar. Con ese resultado se sentaban para la primera vez a 100% ciudadanos del país, con los mismos derechos con los otros. Eso es muy importante. Pero hablando de manera general, digo que la lucha contra la discriminación, que sea el racismo, que sea la discriminación contra los LGBT u otros tipos de discriminación contra las mujeres, por ejemplo, es siempre tenemos que continuar siempre, porque las discriminaciones de cada tipo existen desafortunadamente en todas las sociedades. Entonces no es siempre, no podemos siempre decir no hay discriminación en Irlanda, porque hay discriminación siempre en Irlanda, como en todos los otros países de todos los tipos, y tenemos que continuar la lucha contra la discriminación en el futuro. Y Mijol, ¿cuál es? Tú mencionaste acerca de que un ciudadano LGBT por primera vez se siente como un ciudadano irlandés con los mismos derechos, ya que este referéndum buscaba igualdad, equidad de derechos, no buscaba derechos especiales. Ese era algo muy simple que es difícil de explicar a una persona que nunca ha tenido limitados sus derechos. Entiendo que tú participaste del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para los derechos de las personas LGBT. ¿Tú me podrías comentar brevemente cómo fue tu experiencia? Sí, con Irlanda y otros países europeos en las Naciones Unidas hemos presentado una resolución, la primera resolución votada a nivel internacional a la ONU, diciendo que los derechos de los LGBT son derechos humanos. Esa resolución fue adoptada, yo pienso que era el Consejo de Derechos Humanos, no hay todos los países representados, no sé exactamente, pero el voto era 22 países en favor y 20 contra, era bastante, pero era un gran avance. En mi opinión, una vez que las personas entienden que es una cosa que es legado con el hecho que una persona ama a una otra persona, una historia de amor. Eso fue el caso también en Irlanda con el referéndum. La persona ha entendido que es el mismo amor que un hombre siente para una mujer, que no es diferente. Y que las personas LGBT también tienen las mismas emociones que todos los seres humanos. Yo pienso que al nivel internacional, a la ONU, hay siempre mucho trabajo de hacer para convencer otros países de aceptar ese progreso, pero nosotros tenemos que recordar que es solo desde 15, 20 años que los derechos de los LGBT, 30 años, son más aceptados en Europa. Nos tenemos que ser pacientes, probar de convencer y de hablar y de hablar y de explicar con los otros países, porque no es siempre bastante reciente que hemos cambiado las leyes en muchos países europeos, en muchos países del Sudamérica también. Y tengo que decir que el vuelo de los países en Sudamérica era muy importante al nivel de las Naciones Unidas para
para convencer, para hablar con los países emergentes. Me recuerdo que muchos países de Sudamérica han trabajado de convencer y de hablar con países emergentes, países del África, para explicar el concepto de los derechos de las LGBT. Tenemos mucho trabajo de hacer, es siempre muy difícil en muchos países para las personas del LGBT. Eso es muy importante. Yo, en mi opinión, también terminar todas las discriminaciones, que todas las discriminaciones son legado del racismo, discriminación contra las mujeres, discriminación contra las minorías en los países étnicos y otros, y la discriminación contra los LGBT. Pero yo soy optimista que en muchos países las cosas avanzan. Así es, latinos, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde por www.radiolatina.ie y por NIR FM 90.3 FM. Muchas gracias, Mijo, y espero que nos encontremos en alguna nueva oportunidad. Gracias.